vamos a comenzar con este webinar y antes de comenzar me gustaría saber un poco, principalmente sobre ustedes. En la parte de comentarios me pueden decir si es su primer webinar con nosotros o si ya han tomado otro webinar anteriormente. Ahí en la parte del chat ya me empiezan a dejar algunos comentarios. Muchas gracias, Irving, también Shay, Jessica Grande. Franco Garbini nos comenta que mayormente su primer webinar. Catalina también nos dice que es el primer webinar, al parecer. Julián, Carlos Guaman nos dice que haya tomado varios. Excelente, ¿no? Aquí los comentarios me llegan uno a uno, ya que recuerden que los mensajes y su conversación también son de referencia para lo que sería un examen. Al final de este webinar se va a realizar este examen. Se los voy a mostrar brevemente para que también lo puedan ir analizando. Vamos a hacer un examen al final de este webinar referente para la obtención del certificado. El requisito es tener por lo menos el 80% de las respuestas correctas y todo lo que se aborda en este examen, por ejemplo, la frecuencia de control, el nombre del ritmo, los electrodos que se van a estar colocando en la zona ejecutora o la zona motora, cómo se diseña una interfaz, todo esto ustedes van a ser capaces de responderlo al final de este webinar. Así que recuerden que este webinar es totalmente gratuito. Para su certificado tampoco tiene ningún costo. Así que este evento pues es principalmente enfocado a dar nuevas habilidades y también nuevas competencias a nuestros alumnos, a también las empresas que se están capacitando en esta ocasión y naturalmente también a los profesionistas y nuevos estudiantes que les llama la atención este campo y desean desarrollarse, no solo en interfaces cerebro-computador, sino en sistemas globales como de tecnología biónica. Bueno. La segunda pregunta es si, ¿cuál es su campo de estudios? Por ejemplo, ¿se dedican a enfermería? ¿Se dedican a diseño gráfico? ¿A mecatrónica? ¿A biomedicina? Entonces ahí algunos de sus compañeros ya comienzan a dejarme. Me voy a leer algunas carreras interesantes. Por ejemplo, Alan G nos dice que es diseño sonoro. Interesantísimo. Va a ir muy de la mano el análisis de la frecuencia que tú haces en tu carrera, también a las interfaces cerebro-computador. Interesante esa carrera también. López Compeán, Jaime, nos dice que es de ingeniería biónica. Excelente, muchas felicidades. Una carrera sumamente compleja de encontrar en Latinoamérica. Me parece que ya algunas universidades en Latinoamérica comienzan a dar, y también P4H Bionics está formando a ciertas universidades. Estamos trabajando en colaboración con varias universidades en Latinoamérica, principalmente en Chile, Argentina y Colombia. Ya se están incorporando planes de estudios para estudiantes muy jóvenes. Bueno, bioingeniería nos dejan algunos, biomédica, excelente, robótica industrial, bioquímica, Damián, muy interesante también que estés tomando este webinar. Y Juan Caro nos dice biología. Y bueno, bastantes carreras acá. Sus compañeros. Ya hago hincapié en una de las carreras aquí. Su compañera me dice Catalina Arce, que es kinesiología o también terapia ocupacional o rehabilitación. Sin ellos, obviamente la tecnología biónica no tendría ningún sentido. También vean esta parte de la rehabilitación y de los procesos de la incorporación de la tecnología con fines terapéuticos para personas. Lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es sumamente importante este campo de kinesiología. Así que ya sea que trabajes con nosotros a nivel empresa o te capacites, es importante ir conociendo sobre diferentes campos de aplicación. Bueno, ingeniería mecatrónica, obviamente aquí nos comentan, licenciado en enfermería y profesor universitario, excelente. Bibliotecóloga, ok, excelente también, diseño gráfico, psicología, muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar con este webinar de interfaces cerebro-computador. Y una pregunta muy sencilla es, ¿has diseñado alguna vez una interfaz cerebro-computador o tienes noción de qué es esto? ¿O estamos desde cero? Ay, José Bello me
en alguna parte de nuestra vida con algún tipo de interfaz cerebro-computador, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Una interfaz cerebro-computador va a adquirir la señal del encéfalo, la señal cerebral, a partir de frecuencias, lo vamos a ir dilucidando poco a poco y generando una salida de control. Antes siquiera de comenzar con una interfaz cerebro-computador, me gusta mostrarles algunos videos que hay públicamente aquí en la página. Este video es más enfocado hacia una categoría anterior que se llaman las interfaces mioeléctricas, que seguramente ustedes las han visto muchas veces en internet. Muchas veces ven prótesis que se conectan al cuerpo y estas prótesis pues llegan a tener ciertos movimientos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es un taller que tomaron algunos de los alumnos con pacientes. Este es un video únicamente demostrativo, pero observamos que en el antebrazo el usuario tiene diversos cables y algunos circulitos de color plateado. Aquí, algunos circulitos, tiene unos cables. Este conjunto de cables viaja hacia la interfaz, que posteriormente se va a la computadora. Esto que ven aquí no es una interfaz cerebro-computador. Esto que ven aquí es una interfaz mioeléctrica. Así que si alguna vez ven una prótesis de este estilo y les dicen, bueno, esta prótesis está siendo controlada por el cerebro, tal vez sí, porque el cerebro envía la información al brazo, pero eso no es una interfaz cerebro-computador. Esto que vemos aquí es una interfaz mioeléctrica. Adquiere el impulso muscular a partir del intercambio de sodio y potasio que existe a nivel celular, y este cambio genera un impulso bioeléctrico que, cuando está relacionado al impulso muscular, pues le llamamos un impulso mioeléctrico. Un impulso mioeléctrico va a observarse de esta manera. EMG, por ejemplo, cuando ustedes encuentran algunos tipos de señales en Internet, normalmente, o cuando están en la carrera, van a observar este tipo de impulsos. Son muy fáciles de hacer notar. Voy a anotarles aquí unas imágenes. Van a notar que, de hecho, desde la señal cruda es tal y como viene a nivel del cuerpo del usuario. Esta es la señal cruda. A nivel de la señal cruda, ya es muy diferenciable la señal mioeléctrica o la señal del músculo. Tiene la misma frecuencia casi todo el tiempo, pero cambia su amplitud. Esto es a nivel muscular. Entonces, aquí, si verificamos el video, vemos que tenemos varios electrodos. Esto se va a una computadora y en esta computadora vamos a ver varios canales. Canal 1, canal 2, canal 3, etcétera. Y observarán estos pequeños bultos. Esos son los impulsos mioeléctricos de cada uno de esos electrodos. Así que antes siquiera de ver lo que es una interfaz cerebro-computador, pues vamos a ver una interfaz mioeléctrica, que es más sencilla, de forma breve. Y esta información se envía por medio de un microprocesador hacia una prótesis. Muchas veces los alumnos nos preguntan, profesor, ¿podemos controlar una prótesis dedo a dedo con un solo electrodo? Yo les pregunto, ¿creen lógico que solo analizando un solo un músculo, podamos interpretar la complejidad de todos los dedos? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Creen que tiene lógica? No, es correcto. No, la forma más adecuada no se puede, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque es como nada más estar escuchando un músculo, y el movimiento de la mano implica varios músculos, no solo uno, sino varios músculos. Por esa razón, cuando ustedes quieran hacer una prótesis, no sé si ya alguno de ustedes ha diseñado
Y estos motores, pues tú los puedes programar a razón de un tipo de entrada. Para que esta prótesis tenga todos esos movimientos, se requieren de varias entradas, de varios electrodos que van a ir dando la información programada y va a ir entrenando al sistema. Este sistema se va entrenando por algo muy sencillo que se llaman redes neuronales y también control neurodifuso. Muchas veces ya hoy en día por moda le dicen a este conjunto inteligencia artificial, pero no, hay que llamarle y desglosarle por su nombre de cada uno de los conceptos y procesos que se aplican. Entonces se puede utilizar también redes neuronales o también, en este caso, algunas redes multicapa, ¿no? Así que va entrenándose poco a poco el sistema y se va adaptando más al usuario, ¿no? Y esto ayuda a que la prótesis sea para el usuario, pues obviamente más fácil de ir controlando. Esto a nivel muscular es bastante sencillo porque solo es ir analizando el tiempo del pulso y la amplitud del pulso. Ahí lo vemos. Y pues se ve impresionante. El usuario normalmente se les hace más sencillo controlar una prótesis con control mioeléctrico. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un paciente que no puede mover ni un solo músculo? Ni un solo, o sea, tuvo un accidente tal vez que lo dejó cuadraplégico. Aquí usaríamos los sensores mioeléctricos. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Qué haríamos? Entonces, justamente como bien nos comentan sus compañeros, aquí no se puede. ¿Qué se imaginan que entonces deberíamos de hacer? El usuario o su usuario no se mueve en absoluto. Yo les pregunto, ¿qué deberíamos de hacer? Aquí comienza ya el proyecto de este webinar. Y algunos nos dicen músculos de la cara. También podrían utilizar, pero supongamos que ni siquiera puede gesticular músculos de la cara. No existe una capacidad motora. Al ya Fernando empieza a analizar y dice, utilizar las señales del cerebro. Francisco nos dice ondas cerebrales. Otro nos dice a nivel de la corteza motora, llegar directamente a los nervios por mirada, también algunos por voz. Excelente, ¿no? Muy buenas propuestas. Pero justamente es aquí donde entran las interfaces cerebro-computador. Cuando tenemos algún paciente, en este caso particular, también obviamente las interfaces cerebro-computador se ocupan a nivel de diagnóstico para analizar las señales del cerebro, ¿no? Para analizar ciertas enfermedades como la depresión, como por ejemplo Alzheimer, también se puede detectar tempranamente por el análisis profundo de las señales electroencefalográficas y listo. Ok. Entonces, justamente, si no podemos tomar las señales del músculo, vamos a ir directamente al origen, directamente al cerebro. Cuando nos vamos al cerebro, vamos a comenzar este proyecto. Vamos a decir, bueno, queremos que nuestro usuario controle la prótesis, controle esta prótesis, pero por el pensamiento. Pero nos vamos a topar con un problema, que si nosotros nos vamos a la señal electroencefalográfica, vamos a notar esta dificultad técnica en el análisis de la señal. Aquí, por ejemplo, vemos una señal electroencefalográfica. Y yo les diría, si queremos analizar esta señal electroencefalográfica, nos podemos ir por amplitud. Vean que la amplitud es muy errática. ¿O qué nos podría funcionar? Por ejemplo, ¿qué notan ustedes entre esta flecha roja, aquí, en esta parte intermedia, y tal vez esta segunda otra flecha? ¿Qué es lo que ustedes notan allí? Dice. Muy bien, Juan. Juan Monroy justamente nos dice que la frecuencia cambia, el impulso también cambia. La intensidad de la señal, dice picos y valles, ahora sería un poquito diferente, pero como bien lo dice uno de sus compañeros, la frecuencia
de gamma, beta, alfa, teta, delta y la señal cruda. Esta imagen nos ayuda mucho a dilucidar esta información. Esta es la señal cruda, así como nos viene del cerebro, y la tenemos que ir segmentando con base a su tipo de frecuencia. Esta frecuencia va a ir cambiando en relación a la señal que queremos analizar. Esta es la señal cruda, y vean cómo se va desnudando poco a poco hasta ir analizando todos este tipo de frecuencias que existe en la señal original. Así que no va a ser tan sencillo nada más estar analizando los picos. Este pico de acá, porque no nos dice nada, absolutamente nada, para el control motor. Ok, hasta ese punto pues ya vamos viendo que no está siendo tan sencillo analizar la señal electroencefalográfica para el control del cerebro. Y al mismo tiempo, esta señal, tengan muy en cuenta, esta señal lleva información de la vista, de control motor. También olfativo, tal vez puede tener alguna frecuencia relacionada al olfato. Cuando nosotros estamos viendo la televisión, estamos aplicando la parte occipital, la parte frontal y también nuestras emociones están siendo involucradas. Esto es un desastre total. A nivel del cerebro, no va a ser tan sencillo como un músculo. Ustedes si hacen fuerza en su brazo, van a notar cierta contracción. Aquí no. Aquí todas las señales vienen totalmente juntas en una sola. Es semejante a cuando nosotros escuchamos una orquesta, por ejemplo. Nosotros vamos a una orquesta, pues estamos tal vez sentados enfrente y vamos a observar que tienen, pues las orquestas están divididas o segmentadas en varias zonas. Tanto la parte del piano, la parte de cuerdas, la parte de violines, segundos violines, oboes, por ejemplo, etcétera. Algo así, la señal en conjunto llega a sus oídos y genera una armonía. Lo mismo a nivel cerebral. A nivel cerebral, la señal que se va obteniendo en conjunto es un conjunto naturalmente de todos estos sonidos, de todas estas zonas cerebrales. Ahora les pregunto, tenemos este caso. Esto lo hago para que poco a poco indaguemos hacia lo que queremos ir. Tenemos una orquesta y tú te dedicas a encontrar tal vez qué instrumento está desafinado. Supongamos que yo les digo, necesitamos encontrar los violines, ¿no? ¿Qué es lo que primero deberíamos de hacer? Si queremos encontrar a los violines, ¿qué es lo que se imaginan que deberíamos de hacer? ¿No? Dice, algunos ya comienzan a decir algunas palabras interesantes. Por ejemplo, Montserrat nos dice filtrar. Carlos Guaman dice ubicar la sección. Pat, silenciar otros instrumentos, conocer el sonido, filtrar. Excelente. Entonces, casi van teniendo una idea de lo que deberíamos de hacer. Justamente, debemos únicamente analizar esta zona. O sea, si tuviéramos la capacidad de encender los micrófonos y apagar los micrófonos, solo nos enfocaríamos a esta zona. Algo semejante se hace en las interfaces cerebro-computador, pero para ello nos vamos a ir a un pequeño mapa que se llaman las áreas de Brodmann. Y estas áreas de Brodmann justamente nos van a ayudar a que este proceso de análisis sea más sencillo. Cuando nos vamos a las áreas de Brodmann, van a encontrar diferentes zonas del cerebro que se han estudiado. Esto es un mapa sencillo. Hoy en día, este mapa está más relacionado a algo que se llama un conectoma, un mapa cerebral. Y todavía se siguen haciendo estudios sobre ello. Pero principalmente cuando van a estas áreas, ya es más fácil identificarlas. Acá podríamos decir que tenemos el piano, los violines, los oboes, las flautas, etc. Pero en el cerebro existen diferentes zonas relacionadas a diferentes acciones. Por ejemplo, la zona emocional, ¿no? Aquí nos está mostrando casi en la parte frontal. La parte ejecutiva, también la parte frontal, la zona neuromotora,
zonas, al igual que en la orquesta, tenemos diferentes elementos que podemos analizar. Ahora, si nosotros queremos controlar una prótesis robótica por medio de la imaginación del movimiento, ¿cuál zona se imaginan que deberíamos de estar analizando? ¿No? ¿Cuál zona? Justamente, muy bien, Antonio, Ian, María José, Steven, todos los que están dejando sus comentarios muy bien, recuerden que también con base a los comentarios que ustedes van dejando, se van haciendo puntos. Esto referente más que nada para la obtención de alguna beca, obtención de algún beneficio como estudiantes, pero principalmente también para puntaje para su examen al final del evento. Así que muy bien. Justamente tenemos que estar analizando la zona motora, pero la zona motora, al igual que la zona de violines, aquí, al igual que esta zona de violines, pues tiene varios violines, ¿no? Y nosotros solo queremos ubicar a uno solo. O sea, si ya entramos de este elemento general a un elemento, pues obviamente lo vamos a hacer más particular. Ahí lo tenemos. Entonces, de algo general debemos de pasar a algo particular. Denme solo un minuto para actualizar un poquito aquí el software que me está haciendo un poquito de lag y regreso con ustedes. Ya, todo en orden. Y bueno, nos quedamos acá. Queríamos analizar toda esta zona, pero ahora nos queremos enfocar justamente solo a un violín. Ya me comentaron que querían analizar la zona motora. Estas, digamos, sería nuestra zona motora. Ahora debemos de ser más específicos para analizar únicamente un violín. El violín que va a estar generando alguna desincronización o algún evento que no está en relación a la señal normal o a la señal en reposo, sino que está haciendo tal vez un tono fuera de lugar, etc. Así que lo mismo a nivel cerebral, tenemos las áreas de Brodmann, pero también tenemos posición de electrodos que ya está normalizado. Esta posición de electrodos normalizado 10-20 va a depender también, hoy en día hay diferentes disposiciones, pero vamos a encontrar aquí, por ejemplo, un sistema de electrodos más densificados, pero vamos a algo más sencillo. Aquí. Tenemos diferentes zonas del cerebro. Esta es la nariz o el hueso nación y tenemos las orejas y la parte occipital de la cabeza. En la parte central, obviamente vamos a estar ubicando nuestros electrodos. Esta parte es la zona motora, que se puede densificar más, si se dan cuenta. Se pueden agregar más electrodos, pero
electroencefalográfica relacionada al pensamiento motor. ¿Cuáles electrodos creen que deberíamos estar ocupando? Muy bien. Entonces, Matías, Emiliano, Alberto, todos ellos ya van entendiendo. C3, CZ y C4. Esta ventana gris es donde aparecen los comentarios, pero les puede aparecer ahí una ventana gris. Voy a estar moviéndola a lo largo de este webinar, no se preocupen. Justamente debemos de estar analizando C3, CZ y C4. Algo allí va a ocurrir que nos va a ayudar a analizar de forma más particular la señal electroencefalográfica relacionada a un evento motor, ¿de acuerdo? Así que vamos yendo poco a poco ya entendiendo qué es lo que está pasando. Y al igual que la orquesta, ahora ya nada más estamos analizando pues, un violín, en este caso, un electrodo. Ahora, ese violín obviamente va a tener una partitura, va a tener una frecuencia de sonido. Los violines están en un rango en frecuencia. Así que si queremos analizar los violines, pues obviamente vamos a tener que analizar y filtrar en ese rango en frecuencias para encontrar el error. Pero vamos a dejar ya de lado la orquesta ya que se ha entendido mejor esta parte y nos vamos a centrar ahora sí en esta parte de la interfaz cerebro-computador. Entonces vean cómo fuimos de algo muy general y vamos particularizando de tal manera que también sea entendible para ustedes. Primer paso, queremos que el usuario controle por medio del pensamiento una prótesis o un exoesqueleto o un videojuego o cualquier interfaz de control robótico externo por medio del pensamiento. Si nosotros queremos enfocarlo hacia un pensamiento o hacia la imaginación motora, debemos de analizar justamente esta zona motora que en las áreas de Brodmann está entre el 8, 6 y 4. Y que el nivel de electrodos está en C3, CZ y C4. Hasta ahí todo bien. Recordamos que además que el cerebro o la señal funciona con base a frecuencias, así que debe de existir alguna frecuencia o algún ritmo que nos va a permitir identificar estos cambios en la frecuencia y relacionarlos a un evento externo, o sea, a la intención de mover tal vez la mano o un brazo. Y para ello existen ya ciertos estudios, obviamente, y se ha encontrado un ritmo muy relacionado a esta parte del movimiento motor. Este se llama el ritmo mu. Así, guárdenlo, anótenlo en donde estén llevando notas. Este es un ritmo mu y que está enfocado a la corteza neuromotora y a la actividad o a la imaginación motora. Y tiene una banda en frecuencia muy específica que está entre los 8 y 12 Hz. Así que nosotros únicamente vamos a analizar entre los 8 y 12 Hz en estos electrodos. Y algo muy curioso pasa. Cuando nosotros comenzamos a generar un análisis de esta banda en frecuencia y se va generando un filtro espacial y se hacen otros elementos en general, pero se analiza esta parte del cerebro, en esa banda en frecuencia van a ocurrir unos eventos que se relacionan a una desincronización. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de desincronización? Al igual que el violín, es como si se desafinara en algún instante. Entonces, aquí vemos en la línea sólida, vamos a ver una línea sólida. Este es un análisis en la frecuencia y también un cambio en la amplitud de esa frecuencia. Entonces, bajo este análisis de la frecuencia, cuando la persona imagina, no lo hace, imagina mover su mano derecha, normalmente ustedes van a observar una desincronización relacionada al evento en el electrodo C3 como un pico. Aquí lo van a observar, ¿no? Aquí está el cerebro de forma, digamos, en reposo, pero cuando se especifica únicamente
los eventos. Esto es imaginativo. A nivel imaginativo, el cerebro reacciona, aunque no estemos moviendo la mano, ¿no? Así que es importante ya esto. Antes de siquiera mover en la mano, nuestro cerebro ya tuvo que imaginar la situación, ya tuvo que imaginar el peso, ya se tiene que preparar para el evento. Cuando nosotros lo hacemos de forma intencional, cerramos el puño, pues obviamente va a ser más notorio, va a ser más notorio este cambio, ¿no? Como en la letra A, va a ser más notorio. Así que tenemos un estado de reposo. Ustedes están tranquilos, meditando tal vez, y posterior a ello les pide el médico o la clínica, oye, a ver, ahora imagina hacer este cambio motor o este proceso de imaginación de mover tu brazo izquierdo o brazo derecho, y se va a observar este pico en un análisis de la frecuencia estadístico, ¿ok? Porque se debe de hacer un análisis estadístico, por eso aquí tenemos algo que se llama R cuadrada y es una covarianza. ¿Por qué debemos de hacer un análisis estadístico? ¿Por qué se imaginan que debemos de hacer un análisis? Ahí en la parte de comentarios me lo pueden decir. ¿Por qué creen que debemos de hacerlo? Dice, para tener un control, para medir las variaciones, ahí nos dicen, bueno, justamente necesitamos hacer un análisis estadístico porque imagínense que nosotros estamos echando miles de pelotas al aire. Echamos las pelotas al aire y posteriormente decimos, bueno, las que caigan en cierta zona, si caen estas pelotas a cierta velocidad, entonces probablemente estén llenas de agua. Si las lanzas y caen a cierta velocidad, pues van a estar llenas tal vez de tierra, etcétera. Aquí las señales están siendo enviadas en tiempo real. Así que debes de analizar si realmente, estadísticamente, ese movimiento del brazo se está relacionando a un cambio en la frecuencia, ¿no? A un cambio, más que nada, en la amplitud en este campo en frecuencia. Así que no es tan fácil como decir, a ver, pasó algo como por aquí y eso ya es tal vez el corazón, o tal vez es que movió un dedo. No, no es tan sencillo, sino que hay que analizar cierto tiempo de todas estas señales electroencefalográficas para decir efectivamente este evento que ocurre está relacionado a un cambio en la señal electroencefalográfica y ese cambio tiene un nombre. Se llama desincronización relacionada a un evento. ¿Ok? Es una desincronización relacionada a un evento. ¿Por qué desincronización? Porque si nosotros observamos la línea negra, pues todo va en sincronía, todo parece bien. Pero en algún momento van a observar estos picos grandes que van a estar relacionados a un nivel estadístico y van a estar relacionados a algo que está ocurriendo afuera del usuario, ya sea imaginar o ya sea tomar un objeto. Así que aquí es donde comienza a ser más vívido o más simple el análisis y la creación de una interfaz cerebro-computador. Ok, observamos este pico. Todo bien, ¿no? Todo a nivel teórico. Ya decimos, ok, si queremos controlar una prótesis biónica, pues vamos a tener que colocar los electrodos en esta zona. Y en esta zona, pues van a existir estos cambios. Pero yo les pregunto, a nivel electrónico, a nivel físico, cuando ya hagamos una prótesis o una interfaz para un exoesqueleto, que realmente lo importante justamente son las aplicaciones, el exoesqueleto, la prótesis, las órtesis, obviamente. Esto es solo un tipo de control, pero también es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a verlo el día de hoy. La señal es muy pequeña, sumamente pequeña. ¿Qué se imaginan que nosotros debemos de adquirir o debemos de tener para esto, ¿no? A nivel electrónico, justamente como bien dice Jazmín, un amplificador, como los amplificadores de sonido, ¿los han visto? Una pequeña señal en la cuerda
amplifica también, amplifica ese molesto ruido de salida, ¿sí o no? Así que no nada más en la señal electroencefalográfica vamos a amplificar hermosamente nuestra señal. No, 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 eso no va a pasar. Se va a amplificar con todo y el ruido. Así que vamos a necesitar un amplificador diferente, que se llama un amplificador de instrumentación. ¿Ok? Y no cualquier tipo de amplificador. Ahora sí vamos a entrar a la selección de nuestros elementos o nuestra electrónica. Y también muy atentos aquí porque muchas veces cuando ustedes quieren hacer su primera interfaz cerebro-computador, se compran cosas muy caras. Yo les voy a enseñar que hay elementos muy accesibles que les van a ayudar a nivel de investigación. Eso de adquirir elementos es totalmente opcional. Hoy en día las empresas, ¿qué creen que es lo que nos están pidiendo? Nosotros también trabajamos con diferentes empresas y diferentes gobiernos. Más adelante les puedo dar más información. Pero ¿qué creen que les piden a los alumnos o a los egresados o a los profesionistas las empresas? ¿Qué creen que les están pidiendo? Dice, un simulador, modelar, programas, saber interpretar, estadística, experiencia. Pues no, les están pidiendo algo muy simple, que tengan un proyecto unificador. O sea, cuando tú vas a presentarte a una empresa, por ejemplo, Amazon o por ejemplo Apple, que ahorita tenemos dos alumnos ahí entrando a estas plataformas o estas empresas, les están pidiendo un proyecto unificador enfocado a los servicios que ofrecen estas empresas. Más adelante lo vamos a ver. Así que no solo es saber la interfaz, no solo es programar, no solo es saber electrónica, es también saber unificar un equipo, saber unificar un proyecto que lleve a una solución o a una aplicación con enfoque económico o con enfoque en mejora de la calidad de vida del usuario. Así que mucha atención en esas partes. Hoy en día los currículos vitae ya se están quedando un poquito atrás. Así que bueno, sigamos en esta parte. Así que vamos a requerir ahora electrónica y para ello vamos a necesitar un amplificador. Hay amplificadores de instrumentación, anótenlo, muy accesibles, muy económicos. Por ejemplo, el ADS 1299. Este ya obviamente se ha utilizado mucho, pero ¿qué es lo que hace? Es un convertidor analógico a digital. ¿Qué significa esto? ¿Por qué necesitamos primeramente un convertidor analógico a digital? La señal electroencefalográfica no es digital, no son unos y ceros. La señal del cerebro, al igual que tus movimientos, al igual que la visión humana, es un proceso analógico, ¿de acuerdo? Es semejante a los discos que se grababan en vinil, por eso tienen mejor sonido hoy en día que un MP3, por ejemplo. Así que queremos mucha fidelidad, ¿de acuerdo? Queremos que nuestro convertidor tenga mucha fidelidad. Y recuerdan lo que yo les comenté, cuando tenemos un amplificador, ¿qué es lo que queremos reducir? También el ruido. Así que aquí nos está diciendo que es un convertidor analógico a digital. Tenemos palomita, check. Tenemos también que es de bajo ruido, listo, check. Y para medición de biopotenciales, o sea, hace que no sirve solo para la señal electroencefalográfica, sino que puede servir para otro tipo de señales, hasta también para la señal electromiográfica, electrooculográfica, puede servir para un electroneurograma, un electrogastograma, un análisis del sueño, un EAP o un BIS, ¿no? Hasta un análisis electrocardiográfico de un feto, ¿oh? Aquí lo podemos ver. Así que tiene muchas aplicaciones y nos viene bien, ¿no? Cuando nosotros vemos su mapa, muchas personas aquí ya, bueno, muchos alumnos, se nos pierden y dicen, oye, esto se ve muy complejo, no le entiendo a qué se refiere. Y realmente es bastante simple. Primeramente, aquí viene nuestra entrada. Aquí dice inputs, que en español es entrada. Y después viene algo que es un multiplexor. Un multiplexor es más, vamos a verlo como un camión que va ordenando las entradas. O sea, va poniendo a la gente en su lugar. Igual este multiplexor va a estar poniendo la señal, va a estar colocando la señal
de forma ordenada para tiene una amplificación. ¿Se dan cuenta? Esta parte es de amplificación. Ahí lo tenemos. Tenemos otros datos adicionales por ahí, pero principalmente es amplificar. Después de amplificar, ¿recuerdan qué debíamos de hacer? A ver, ya amplificamos, pero ahora queremos enfocarnos solo a la banda en frecuencia de 8 a 12 Hz. O sea, queremos quitar todo lo demás, todo el ruido. Y ese proceso de quitar el ruido es un proceso de filtrar. Así de simple. Entonces queremos filtrar y ahora sí ya obtenemos bien nuestra señal, ya está bien diferenciada. ¿Y qué otro paso nos haría falta ahora? Pues obviamente el control. ¿Qué es el control? Que con estas señales ya filtradas, ya amplificadas, pues vamos a generar nuestro programa y le vamos a decir, bueno, cuando observes a nivel estadístico un cambio en la frecuencia relacionada a un evento entre 8 y 12 Hz, pues envíame una señal y aquí dice, va a salir una señal por medio de un puerto SPI, que es un puerto USB, es el tipo de comunicación que ocupan las USB, hacia mi computadora. Así que se dan cuenta que este circuito ya tiene todo, ¿no? Ya absolutamente tiene todo lo necesario. Tal vez puedas necesitar un controlador externo para que sea más fácil el control del dispositivo, pero en general ya lo tiene. Nada más tú externamente le vas a estar agregando los elementos, le vas a estar agregando los pines de entrada, le vas a estar agregando el tipo de control de salida, algunos controladores de GPIO, que son entradas, salidas controladas, etcétera. Esto poquito a poquito se va viendo, pero vean que una interfaz cerebro-computador a nivel electrónico, pues puede ser uno de estos dispositivos. ¿Cómo se ve físicamente este dispositivo? Así, ¿no? Este es un dispositivo, una interfaz cerebro-computador, es la matriz que nos va a permitir generar este análisis. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto creen que cuesta este tipo de electrónica? Supongamos que ustedes se quieran simplificar la vida y digan, bueno, a mí me gustaría tal vez una tarjeta, un kit de demostración. Y este kit de demostración pues ya les soluciona la vida, que de hecho es lo que a veces les recomendamos a los profesores, ¿ok? O a las universidades para sus alumnos. De todas maneras, si a ti te gustan las interfaces cerebro-computador, una de estas tarjetas pues te puede ser muy funcional. Más adelante, con todo gusto, les enseñamos también un poquito más de información sobre esto. Pero esta tarjeta, fíjense que ya tiene todo. El ADS 1299 se encuentra aquí. Ese es el ADS 1299. ¿Qué son estas, profesor? Estas son justamente las entradas. Aquí vienen las entradas del cerebro, ¿no? O del corazón, o de un analizador, o de un simulador de señales. Y todos estos elementos externos son para hacer pruebas con la tarjeta. Tiene muchas otras funciones. Posteriormente se puede enviar a un controlador externo que nos ayude en sinergia y posteriormente una salida, ya que aquí colocaron una salida tipo, me parece que es un tipo Ethernet, pero también puede ser una SPI, ¿no? Y aquí una antena de transducción. Pero bueno, tiene todos estos elementos para que tú puedas jugar. Literalmente es para eso, se puede ver un poquito así como robusta, pero es bastante sólida, es bastante buena. Y ahí existe, ¿no? ¿Cuánto creen que se imagina? Bueno, vamos a ir poco a poco viendo esto, ¿no? Entonces, esto es a nivel electrónico, cómo se vería una interfaz cerebro-computador en general, ¿no? Así que alguna vez se pregunten, oye, ¿cómo se ve? Se ve algo así, con un elemento que es como un elemento de control, como lo vemos aquí, que es nuestro convertidor analógico a digital de 8 canales. ¿Qué significa que sea de 8 canales? Que vamos a poder escoger hasta 8 de estos electrodos para analizarlos al mismo tiempo. Y si yo quisiera analizar más, también se puede hacer, pero obviamente se tiene que hacer un arreglo de duplicación.
Pero bueno, eso no lo vamos a ver en este simple y algo ya un poquito más complejo. Pero cometen un error y aquí les voy a decir algo muy importante. Muchas veces cuando van y quieren hacer su primera interfaz, pues se van a ciertas empresas y está bien. ¿Ustedes han visto algunas plataformas en línea perdón, algunos dispositivos electrónicos que digan que son interfaces cerebro-computador? Por ejemplo, tal vez algunos han visto algo que se llama NeuroSky, Emotive, excelente, por ejemplo, Emotive. Vamos a ver como bien dicen sus compañeros, Emotive, ¿no? Esta es una empresa muy buena, de una chica. Ella comenzó a diseñar una interfaz cerebro-computador con el objetivo de hacerlo más democratizable. O sea, de hacer una interfaz que fuera fácil de usar, fácil de comprar, todo, ¿no? Esto se hace algunos años. Ya con el tiempo, obviamente, se van teniendo más gastos y van subiendo mucho los costos y va cambiando su perspectiva del negocio. Pero cuando inició, vamos a ver algo. Vamos a ver uno de los primeros headsets que lanzaron. Este es un headset que tiene electrodos que son como esponjitas. Estas esponjitas se llenan de una solución salina para que le hagamos entender, vamos a decirlo, se hace un tipo de impedancia. ¿Qué es una impedancia? Es trabajar una interfaz de tal manera que se acople, o sea que a nivel electrónico pareciera que tuviéramos también piel aquí. Así que de esta manera pues se puede analizar mejor la señal electroencefalográfica teniendo una interfaz o una impedancia alta en los dispositivos. Pero vamos a ver algo que nos causa un poquito de complicación. Cuando nosotros analizamos los datos descriptivos de esta interfaz, vemos aquí un detalle. ¿Qué notan que hace falta en en esta interfaz, en este dispositivo Emotive? Justamente los canales motores, las secciones motoras. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué faltarán esos si realmente Emotive es para controlar dispositivos, robots, cosas? Bueno, porque la empresa nació con el objetivo, como dice Emotive, de analizar las emociones, ¿de acuerdo? Y las emociones no están relacionadas en absoluto a los electrodos de la zona central muchas veces, ¿de acuerdo? Así se pueden llegar a generar algunas salidas de ansiedad o análisis de ansiedad, si es probable, pero en general no tiene estos electrodos y nos tendríamos, si nosotros nos vamos acá, Emotive electrodos, nos tendríamos que desplazar un poco, si se dan cuenta, aquí no tenemos los electrodos que nosotros requerimos. Lo más cercano podría ser F3 y F4, y es sumamente complicado estar trabajando con estos electrodos porque la información está de por sí oculta, de por sí deben de generar una matriz de 16 dimensiones. Esto lo han hecho ya algunos alumnos y tienen que hacer eso, una matriz de 16 dimensiones. Normalmente una matriz, por ejemplo, la hacen de dos, tres, cuatro dimensiones, un cuaternión, por ejemplo. Ahora imagínense 16 dimensiones para estar analizando estadísticamente que esta señal de aquí se relaciona de por sí a otro electrodo y que ese electrodo se está relacionando a otra desincronización del mismo sujeto. Así que es sumamente complicado. Sí lo han hecho con esta tarjeta. Hoy en día ya hay digamos, elementos programables que el alumno solo sube la información y listo, pero eso es reciente, 2018 hacia acá. Pero en general nos faltan los electrodos centrales. Cuando nosotros vemos las competencias que están, por ejemplo, de competencias biónicas, no sé si han tenido la oportunidad de participar en estos eventos. Aquí hemos tenido el gusto de llevar a varios de nuestros alumnos a que participen en esto que se llama el Cibatlón. Pero voy a enseñarles una pequeña imagen. Veamos esta imagen en particular. Aquí. ¿Dónde están ubicados los electrodos para controlar una interfaz de realidad virtual? Porque no solo podemos controlar prótesis, también interfaces de realidad virtual.
Veamos que tiene un electrodo solitario en la hacia acá y hacia acá. ¿Por qué lo necesitamos analizar de esta manera? ¿No? Porque nosotros queremos controlar de forma motora, con la intención de movimiento motor, el dispositivo de salida. Esto si ustedes quisieran participar o si ya son alumnos nuestros, con todo gusto, en 2024 y también a lo largo de este año se van a estar seleccionando los alumnos. Recuerden, como siempre, los que ya han participado de otros eventos, de otros talleres, la empresa les paga, en este caso, el viaje, la estancia, solo requieren sus datos de pasaporte y pues su entrevista y obviamente tener su plataforma con nosotros. Bueno, entonces aquí vemos ese caso que está bien segmentado y Moti pues no nos serviría y además vamos a ver el costo porque necesitamos una licencia por lo menos. El costo es de $3,000, sumamente costosa. Y Emotive ocupa también un ADS 1299. Así que ustedes dirán, bueno, entonces seguramente el ADS 1299 es costoso. Pero les voy a enseñar otro ejemplo. Algunos dicen, bueno, esta no me sirve, pero voy a buscar, como bien uno de sus compañeros dicen, hay también otra empresa que se llama OpenBCI. Y esta desnuda un poquito más lo que están ofreciendo. Cuando nos vamos a OpenBCI, y vamos a tal vez a comprar una tarjetita, pues nos vamos a topar tal vez que queremos comprar tal vez el biosensing, la tarjeta nada más. Y dice $2,000, bueno, un poquito más accesible, ¿no? Y nos acercamos nuevamente. ¿Y qué dice acá? ¿No? ¿Qué dice aquí? ¿No? Exactamente, ADS 1299, ¿no? ADS 1299 con un acabado en Daisy Channel. Si nosotros lo vemos físicamente acá, pues vemos que le falta un poquito de calidad todavía a la incorporación de la placa. Tiene un chip kit, que es como sería un Arduino, para que sea más fácil controlarlo, pero nada más tiene algunos elementos sencillos acá. Un chip kit, el ADS 1299 por $2,000. Si ustedes ven esta tarjeta y la comparan con esta, si esa costaba $2,000, ¿cuánto creen que cuesta una tarjeta de análisis profesional como esta? No sé, algunos dicen 500. Entonces, por ejemplo, si esa costó 2,000, ¿esta cuánto debe de costar? Unos dicen $4,000, 3,000, $4,000, $5,000, $7,000, $10,000. Pues se van a ir para atrás. Esta tarjeta que es más profesional aún que las dos anteriores, que pueden crear su propia plataforma, programarla. Ese es el poder del conocimiento. Se van hacia abajo, $200. ¿Ok? $200. Es una tarjeta sumamente más avanzada que cualquier otra. Y es más, si ustedes tienen un correo institucional como estudiantes y van a hacer una tesis sobre interfase cerebro-computador, pueden comprar nada más este ADS solito y hacer su propia tarjetita como esta, que también se les enseña a hacerla. Pueden hacer su propia tarjetita y esa pequeña tarjeta les costaría nada más $40. Así, $40. Así que bueno, vean la colosal diferencia entre los costos que están un poquito desorbitados totalmente pues al hacer su propia tarjeta. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció esa comparativa, no? Dicen. Dice ahí, dice Tabita, dice, pero faltaría todo el cableado y cintillo con los electrodos. Sí, todavía faltaría, digamos, un cableado, pero es un cableado bastante sencillo si la haces con esta. Si la haces con esta, todavía tendrías, por ejemplo, acá, no sé, creo que este es un bundle, aquí está. Pues estamos hablando de $3,600. Y ustedes, si hacen su propia interfaz, normalmente los alumnos se gastan unos $120
con todo y electrodos de oro. Son electrodos de oro a cerebro computador. Estas son interfaces externas, estas son interfaces que podríamos decirlo hasta cierto punto amateur, porque hay otra empresa con la que tenemos el gusto de trabajar, que se llama GTEC. Y esta justamente, se las menciono, para los que estén más que nada también interesados en incorporarse a nivel laboral en el campo de las interfaces cerebro-computador y en tecnología biónica, ¿de acuerdo? Así que este es un líder en tecnología o en neurotecnología e interfaces cerebro-computador. Tiene muy buenos proyectos, electrodos pangolín que densifican. Recuerden que teníamos un electrodo, pues imagínense, tiene una cantidad tremenda de electrodos. Esto es un proyecto artístico únicamente, pero también tiene implicaciones de investigación. Pero lo que van a ver a continuación son las empresas que utilizan las interfaces cerebro-computador en sus proyectos, en su día a día. Y aquí empezamos a ver la bolsa de trabajo. Muchas veces nos preguntan, oye, si yo sé hacer una prótesis, controlarla por interfaz cerebro-computador, tal vez crear exoesqueletos y todo ello, ¿hacia dónde me podría incorporar? Aquí vemos un ejemplo de una empresa que trabaja ese tipo de tecnología y vean quiénes son las empresas que le piden soluciones. ¿Se imaginarían que Airbus, que es una empresa que se dedica a hacer aviones, estaría trabajando con interfaces o neurotecnología? O Apple, por ejemplo, o BMW siquiera, o Dolby, como el que aquí sus compañeros que hablaba de diseño sonoro, Dolby, por ejemplo, o muchas universidades, el ETH de Zurich, Google, Huawei, HTC. Vamos a ver también un proyecto más adelante del Hospital Hopkins, de John Hopkins, Meta, que es Facebook, todo ello, la NASA, Nokia, Samsung, Oculus. Así que si ustedes creían que no hay bolsa de trabajo, de hecho también estamos haciendo este webinar porque muchas empresas que han trabajado con nosotros y nos piden alumnos destacados o personas que ya lleven cierto nivel, o algunos de ustedes nos dicen, oye, yo quisiera una bolsa de trabajo y quisiera dedicarme a esto, pues puedes comenzar. También en la Universidad de Tokio, recuerden que tenemos varias sedes. México, tenemos también la sede en Suecia, la sede en Alemania y la más reciente en Japón y también la sede ejecutiva en Canadá. Así que también en estas sedes te puedes desarrollar con nosotros. Y también damos talleres presenciales en tu país. Si estás tomando el webinar desde Perú, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, desde Ecuador, también nos acercamos a ustedes físicamente por medio de talleres. Por ejemplo, alguno de los talleres haciendo un pequeño hincapié, pues un taller de interfaz mioeléctrica donde el alumno conoce a un paciente e interpreta las señales. No son talleres tutoriales, son talleres realmente de certificación y son gratuitos si eres alumno nuestro. Pero bueno, vean la cantidad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Para qué creen que están utilizando las interfaces cerebro-computador estas empresas? ¿No? ¿Para qué creen que para qué la están utilizando? ¿No? Dice uno para salud, para controladores, para poner anuncios. No, bueno, esto únicamente, el proyecto de interfaces, no hay ningún neurocontrol, ni analizar la respuesta del usuario ante los anuncios, nada de eso. Eso es pseudociencia, tengan muy en cuenta. Se está utilizando, no sé si vieron aquí un hospital que se llama el Hospital de Children's Hospital, se está utilizando principalmente para salud, para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, también proyectos de innovación de control para mejorar ciertas aplicaciones virtuales, para los gadgets que ocupa, por ejemplo, Apple, como un biogadget, como sería el watch que tienen ellos, etcétera. O sea, se está utilizando con ese enfoque soluciones que mejoren la calidad de vida en general de la sociedad. Así que hay mucha colaboración. Muchas de estas empresas son muy, 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 muy buenas a nivel tecnológico y están incorporando este tipo de análisis también a nivel de Oculus.
aquí está Synchron, no sé si lo han escuchado. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de procesos quirúrgicos? Aquí vemos ya un proceso quirúrgico que es una neuromodulación. Una neuromodulación nos puede servir para controlar, obviamente, la señal del cerebro. Aquí ya estamos modulando la señal del cerebro. ¿Y para qué creen que nos sirva? Nos va a servir, por ejemplo, para, aquí vamos a ver, un ejemplo muy, muy interesante, para enfermedades como el Parkinson. Una persona que tiene Parkinson no tiene la capacidad motora o su cerebro está generando señales caóticas que no puede ir controlarlo de forma automática. Vemos aquí un paciente con Parkinson y después se aplica el dispositivo. Lamentablemente nos ponen el video casi hasta el final, aquí, y vean el cambio que ocurre. Deja de tener tremor, ¿ok? Tremor, no miedo, tremor, ¿no? En sus extremidades. Este movimiento, ¿esto cómo creen que ocurre? Esto se llama neuromodulación. Muchas personas que trabajan en este campo, pues han hecho investigaciones en modular la señal electroencefalográfica para mejorar la vida de los pacientes. Muchas personas en el mundo ya han sido operadas con este tipo de tecnología. Y es aquí cuando empezamos allá a trabajar un campo que se llama la tecnología cibernética o implantes biónicos y se vuelve sumamente fascinante, ¿no? Aquí vemos que puede servir también para el Parkinson, para desórdenes psiquiátricos como la depresión y para situaciones de dolor muscular, por ejemplo, fibromialgia, puede tener ese también un proceso. Así que cuando ocurren neural spikes a nivel de por ejemplo, un electroneurograma que tenga mucha cantidad de picos, estos picos van a ser atenuados y van a generar una calidad de vida en la persona sumamente diferente. Así que si les llama la atención esto, como les recuerdo, la interfaz allí está, pero el dispositivo electrónico es sumamente importante. Ahí. Así que es importante conocer sobre análisis de esfuerzos, conocer sobre diseño, conocer sobre electrónica, conocer sobre hasta prótesis, conocer sobre sensores mioeléctricos, análisis de la señal en el tiempo, etcétera. Un conjunto de elementos que ustedes deben de tener en cuenta al momento de estar creando este tipo de tecnología. Hasta ahí todo bien. Ok, nos funciona hasta para este tipo de personas, pero vamos a ver un proyecto, ¿no? Este proyecto está más enfocado al control. Al control por medio de una interfaz cerebro-computador, igualmente por un implante. Y recuerdan la cantidad de electrodos que vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos electrodos, pues en una zona muy, muy grande, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora hacemos el análisis, pero con un electrodo invasivo, con una matriz de microelectrodos? Pues obviamente vamos a estar analizando la célula directamente y el estímulo que esta célula genera. Así que se vuelve muchísimo más específico el control. ¿Y qué creen que podemos hacer con ese tipo de control? Les voy a mostrar un pequeño video por acá. Ella es una paciente que lamentablemente me parece que tuvo un derrame cerebral y tuvo un accidente cerebral y quedó cuadraplégica. Un proceso bastante grave. Y tenemos que una prótesis cibernética. Esta es una prótesis externa. Y el objetivo de ese proyecto era colocar quirúrgicamente un implante en el cerebro, aquí está la matriz de electrodos, un implante en el cerebro, para que ella por medio del pensamiento lograra controlar una prótesis. Lo que ven aquí, ¿ok? Lo que ven aquí pues es una prótesis. Pero ¿con qué creen que lo está controlando? Con los gestos de la cara, como decían sus compañeros,
por la voz, por el sonido. ¿Con qué creen que le está controlando? Computadora. Es difícil controlar una prótesis tal vez de 6 grados, de 7 grados de libertad. Ahora imagínense un dispositivo como este que tiene más de 30 grados de libertad. 30 grados de libertad es la cantidad de movimientos libre que puede ejercer cada articulación con referencia a su punto de pivote, ¿no? Entonces ahí lo podemos tener. Lo toma el objeto, y esto está ocurriendo únicamente con el usuario o la usuaria pensándolo. Ahorita vamos a ver un cambio en la imagen para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Ahí se logra observar. Esto es sin duda impresionante. Cuando se observó fue maravilloso ver este tipo de situaciones. Y aquí estamos viendo una intervención quirúrgica, pero que controla a un dispositivo artificial. Ahora, ¿qué creen que se requeriría para que ella volviera a controlar sus propias piernas? No una prótesis, sino su propio cuerpo. ¿Qué creen que deberíamos de agregar ahí? ¿No? Muy bien. Franco dice un implante en la médula. Un implante, bueno, como lo dice de forma coloquial, en la médula, pero un implante obviamente a nivel cervical, ¿no? Ahí ya no es un exoesqueleto. Queremos controlar sus piernas sin ningún otro elemento externo. Solamente sus piernas. Que el cerebro vuelva otra vez a conectarse a sus piernas. Pero vamos a ver este pequeño proyecto. Esto es de hace 10 años. Ya hoy en día ya hay proyectos más avanzados, obviamente. Y bueno, aquí vemos uno de estos proyectos muy, muy interesantes, muy divertidos. Y también vamos a ver aquí este video. Ella va a comer chocolate. Cuando el cerebro recibe una señal como la del chocolate, pues ejerce cierto tipo de picos, cierto tipo de descontrol por todo ese caos de sensaciones, y vean cómo reacciona la prótesis. Va a comer el chocolate y listo. ¿Ven ese movimiento brusco? Bueno, eso se debe también a ese ruido que existe a nivel cerebral. Bueno, continuemos. Ahora, la siguiente parte, pues sería justamente controlar el propio cuerpo del usuario. Acá hay un video bastante interesante y esto es más reciente. Esto es de lo más avanzado que existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, este es el bastión de la innovación hoy en día. Va a ir mejorando, yo espero, obviamente todavía se ve un poco robusto todo esto, como cuando se veían las computadoras que estaban en un cuarto gigante. Ya hoy en día se van a estar miniaturizando, así que mucha atención hacia incorporar tus estudios hacia campos también de tecnología biónica, hacia campos de interfaces, hacia campos de programación avanzada y a programación enfocada a soluciones o inspiraciones biológicas. Nos llevan milenios de evolución en relación a nosotros. Esto que van a ver a continuación, él también no podía caminar, sufrió un accidente a nivel cervical que le trozó literalmente los nervios, vamos a decirlo de forma coloquial, pero trozó y eh, hubo un accidente que ya no le permitió caminar esto desde muy joven al usuario. Así que se incorpora a uno de los proyectos que se llama, me parece que de la Universidad EPFL, Neuro Recovery, me parece, Neuro Restore. Y este proyecto lo que buscaba hacer es ser una interfaz cerebro-computador hacia un sistema biológico. O sea, hacer un bypass entre el cerebro y la parte dañada del cuerpo. Y aquí lo ven caminando. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, el cerebro, nuevamente desde la parte neuromotora, envía la señal, se procesa por medio de una computadora y esa señal se envía al usuario por medio de su segundo implante. Es un implante, ahí podemos ver un poquito de la imagen en 3D, ¿no? Del mapa. ¿Y en qué zona nuevamente estamos colocando la matriz de electrodos? ¿En qué zona se está colocando?
justamente en la zona motora. Es fascinante esta parte de la tecnología biónica. Estamos controlando un elemento biológico complejo, complejísimo, por medio de una interfaz cerebro-computador que sería este cable hacia otro elemento. Entonces aquí sería una interfaz cerebro-computador cibernética, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos incorporando dos elementos de control. Por eso se llama interfaz cibernética cerebro-computador. Y aquí ven los primeros pasos. Esto fue fascinante, esto pasó en pandemia, ya casi a finales de la pandemia, muy reciente para que se den cuenta que es bastante reciente. Aquí se está haciendo el análisis estadístico de las señales y control de las mismas para parametrizar en tiempo real lo que está ocurriendo. ¿Por qué creen que se deba de parametrizar y cambiar en tiempo real? ¿Qué creen que está pasando en las piernas del usuario y en su cuerpo? ¿No? Está cambiando el tono muscular, pero también está cambiando las señales fisicoquímicas que está recibiendo el cerebro. Está cambiando el flujo sanguíneo, están cambiando muchas cosas que es como estar aprendiendo a caminar. Hoy en día en el último video, el usuario ya puede trotar. O sea, ya no nada más caminar así, ya puede trotar suavemente. Semejante a cuando un niño está aprendiendo a caminar, pues él ya empieza a trotar suavemente. Esto, bueno, es el pico de la innovación en interfaces cerebro-computador y todavía se están haciendo más proyectos, pero relacionados a creación de cerebros artificiales por medio de elementos virtuales, que se llama una duplicación de cerebro para procesos de análisis de la señal y conducta. Bueno, ahí lo vemos nuevamente caminando. Pues para eso es la tecnología, para mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar su desarrollo a lo largo de su proceso de vida. Pues listo, ¿no? Así que, bueno, en este momento pues ya hemos finalizado. Hay más cosas que podemos aprender. Este es un órgano artificial, este es un corazón biónico de la marca Aeson. Mañana, para si eres alumno, pues mañana y también el siguiente fin de semana vamos a estar trabajando con otro de estos seminarios. Este es un seminario en órganos artificiales, muy interesante también para que sepan cómo funciona, también cómo estos sistemas se llevan a cabo, cuál es su función fundamental. Hay otros también proyectos como los exoesqueletos. Aquí este exoesqueleto en su primera terapia todavía falta un poquito sobre el retroceso, pero pues se pueden notar esos detalles. Este es muy divertido, este es un biocover, es una prótesis biónica. También que tú aprendas a hacer algunos biocovers, otro de los eventos que tenemos para los alumnos, totalmente en línea. Y bueno, algunos resultados que han entregado sus compañeros, muy bonitos, haciendo sus propias prótesis. Por ejemplo, estos alumnos me parece, de Uruguay. Es una prótesis EXI, una prótesis open source que se ocupa para tipo tutorial al inicio. Pero lo más importante es que ustedes hagan la propia, ¿no? Como estos alumnos, ellos hicieron su propia, o estas personas hicieron su propia prótesis desde cero, ya con elementos metálicos. Lo importante es eso, ¿no? También si te gustan los órganos artificiales, pero más que nada la bioimpresión, esto es bioimpresión en 3D, es sumamente interesante también cómo funcionan estos equipos. Aquí un poquito sobre el sensor, un sensor me parece que mioeléctrico, que va a tener el enfoque de estimular una membrana muscular artificial por medio del impulso externo de un usuario, así que es un electrodo de impulso artificial. Y hay una cantidad de proyectos así divertidos también. Algunos entregan cosas sencillas, desde una prótesis para mascota muy fácil. Bueno, pues bueno. Entonces, muchas felicidades por haber estado por aquí. Nada más nos falta hacer su examen, ¿no? Y les preguntaría, bueno, si alguien estuviera interesado tal vez en ser alumno nuestro, con todo gusto les puedo dar un poquito la información. Y pues bueno, vamos a pasar a su examen, pero antes de que les dé su link del examen, les voy a hacer algunas recomendaciones. Cuando entren a su examen, van a encontrar esto. Dice, presenta tu examen a más tardar 2 horas. Todo el día de hoy va a estar disponible.
Este a más tardar 2 horas es cuando no se tienen otros webinars, pero hoy tenemos webinars de inteligencia artificial, por la noche tenemos también uno de bioimpresión, etcétera, etcétera. Para aprobar el examen es necesario contar por lo menos con el 80% de las respuestas correctas. Si día, y eso te sirve también para la presentación en tu trabajo, si vas a ir por horas. Nombre completo. Cuando escriban su nombre, no lo escriban de esta forma, no lo escriban en mayúsculas. ¿De acuerdo? Si ustedes lo anotan así en mayúsculas, no hay correcciones. Y principalmente es porque se ve mal, se ve descuadrado, va a salir fuera del área de trabajo, etcétera. Entonces, lo que yo les recomiendo es escribir su nombre de forma normal, ¿de acuerdo? De forma normal sería lo adecuado. Hasta este punto, ¿alguna duda de cómo llevar el examen? ¿Cómo poner su nombre, etcétera? No, ok, perfecto. Muy bien. Puedes poner acentos, puedes poner la letra ñ, no hay ningún problema, pero escribirlo así de forma normal. Voy a borrar por acá unos detalles. Listo. Ok. Siguiente paso, correo electrónico de alumno. Puedes poner el correo de tu escuela, pero te recomiendo un correo electrónico personal, ¿de acuerdo? Con el correo con el que te inscribiste, un correo que utilices, porque ahí te llega la información de tu certificado. Si tú haces tu examen bien, te ganas tu certificado. Número de contacto de WhatsApp, igual un número de contacto, ya sea que le quieras agregar LADA o sin LADA, no hay problema. Aquí puedes agregar tu número de contacto con WhatsApp y escoger tu país de residencia. Si no está tu país, escoges otro, ahí le pones otro y escribes aquí el nombre de tu país. Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Puedes poner aquí algunos alumnos de Costa Rica. En un momento les envió su examen por el chat de este webinar de Zoom, ¿de acuerdo? Menciona la banda en frecuencia de control y el ritmo visto. Acuérdense que el ritmo se llama el ritmo mu, ¿de acuerdo? El ritmo mu. Y la banda en frecuencia era de 8 a 12 Hz, así que aquí ya les regalé 2 puntos. No, 2 puntos ya. Pero de todas maneras, expláyense un poquito más para que al momento de hacer la selección de resultados, pues queden dentro de los mejores. ¿Por qué? Porque recuerden que damos en estos webinars también la posibilidad de que puedan ser alumnos. Denme solo 2 minutitos y reviso si nos pueden dar algunas becas. Si alguno está interesado en ser alumno nuestro y tener una beca con nosotros para que obviamente se reduzca el costo de inscripción, me pueden dejar aquí me gustaría ser alumno o estoy interesado. Ok, bueno, ya se llenaron las solicitudes, aparecieron 470 alumnos interesados. Lamentablemente no tenemos tantos espacios. Solo vamos a dar 50 becas, 50 espacios para ser alumnos nuestros, ¿de acuerdo? Y pues obviamente una reducción en costo, si quedas dentro de los 50 mejores alumnos, es una reducción importante. Regresen 2 minutos y les confirmo si hay espacios. En efecto, sí tenemos espacios para que podamos ver. Poquitos menos, vamos a tener solo 20 espacios, lamentablemente. Esperemos que a lo largo de estos días se abran más, pero 20. 20 de ustedes van a poder ser alumnos nuestros y pues tener esta experiencia más completa y les explicaré también más adelante cómo funciona un poquito la plataforma educativa. Eso es totalmente opcional. No necesitas ser alumno, mucha atención, no necesitas ser alumno para obtener tu certificado. El hecho de que hagas tu examen 80% te da tu certificado, pero si quieres seguir aprendiendo, quieres aplicar a bolsa de trabajo, quieres aprender a hacer prótesis biónicas, aprender a hacer sensores eléctricos y aprender totalmente desde cero, recuerden que nosotros te enseñamos desde cero, no necesitas conocimientos previos, al igual que en este evento, no necesitaste conocimientos previos, así nosotros capacitamos.
Recuerden que P4H es una empresa en tecnología biónica. Una empresa en tecnología biónica que nos encargamos de desarrollar diferentes productos y servicios para otras empresas también. Por ejemplo, aquí pueden ver, vamos a ver, este Autoboc. Entonces, para los que tienen un poquito de experiencia en esos campos, pues también este tipo de proyectos llegamos a colaborar y trabajar. La empresa no es más de 300 personas. Los salarios van alrededor de los $15,000 mensuales. Y pues puedes trabajar también remotamente. La capacitación, ¿para quién está dirigido? Para personas que quieran aprender a crear tecnología biónica desde cero. Algunos alumnos entregan prótesis, otros alumnos entregan robóticos, animatrónicos que luego venden por sus propios medios o aprenden por lo menos. Todo ese contenido de crear soluciones biónicas es parte de la plataforma de capacitación, ¿de acuerdo? A la cual ustedes están totalmente invitados. Bueno, sigamos con su examen. ¿Cuáles son los electrodos enfocados a la zona motora? Ya lo saben. Y aquí dice, menciona los pasos para diseñar una plataforma tipo interfaz cerebro-computador. Recuerden el proceso. Primeramente, analizar la zona en la que los vamos a colocar. ¿Qué zona van a ser colocados? ¿Qué tipo de electrodos podríamos utilizar? Después, ¿a qué electrónica se enviarían? Y recuerdan, desglosen la electrónica desde la parte de la adquisición. Después pasaba algo que hacía que la señal fuera más grande. Después hacíamos algo para quitar la señal de ruido y finalmente pues hacíamos el control. Con eso es más que suficiente explicarlo bien aquí. Esta es la más importante para la obtención de la beca. Y bueno, dos marcas de interfaces computador. Y aquí, importante, menciona algunos usos adicionales que tendría la interfaz cerebro-computadora en aplicaciones de ingeniería, diseño y salud. Para eso voy a entrar a la plataforma en línea, tal vez todavía no la conocen ustedes. Para entrar a la plataforma en línea pueden entrar a www.p4hbionics.academy. Ahí está. Cuando ustedes entran, pues van a ver algunos cursos, por ejemplo, diseño de prótesis, diseño de falanges, diseño de dedos robóticos, animatrónicos, etcétera, ¿no? Y pareciera que están hasta aquí, pero estos son los que están disponibles, digamos, al público en general. Ya que tú eres alumno, vamos a entrar directamente, vamos a entrar por acá. Ahí verificamos, hacemos la verificación de datos. Ya que tú entras como estudiante, en este caso con la modalidad de alumno becado, no tienes nada más 20 cursitos. Tienes aquí, se puede observar que tienes más de, aquí marca 86, pero por lo menos son unos 45, que ya incluyen más elementos, desde aprender a diseñar en softwares gratuitos como Fusion, etcétera. Pero resolviendo la duda del examen. ¿Qué aplicaciones de ingeniería, diseño y salud podrían aplicarse o qué podrían generarse? Por ejemplo, alguien que diga, bueno, a mí me gusta la realidad virtual, me gustan los elementos virtuales y quisiera hacer un elemento por control electroencefalográfico, una interfaz. Aquí te metes a tus cursos. Es una plataforma asíncrona, pero también tiene talleres en línea o seminarios en línea que tienen ciertas fechas y también tienes esa experiencia, ¿no? Cuentas con un asesor personal en todo momento si llegas a tener alguna duda o pregunta. Y bueno, entramos por acá y vamos a ver, me voy a adelantar. Fíjense cómo en este módulo, este es uno de varios, se les enseña a programar en Unity desde cero, para que tú hagas tu propia interfaz. Y aquí esta interfaz está sumamente interesante, ya que por medio del músculo, ya después ustedes pueden agregar la interfaz el cerebro-computador, pero antes de que hagan su interfaz cerebro-computador, sumamente importante hacer una primera interfaz mioeléctrica. Una computadora sencilla, ni siquiera es una computadora gamer. Un Arduino que lo pueden conseguir como en $10 y su propio sensor. En este caso es un sensor de montaje superficial, pero pueden hacer su propio sensor. Ahorita si gustan les muestro un poquito sobre esas etapas. Y pues con este sensor mioeléctrico detecta la señal, te mueves en el entorno y disparas con la señal muscular. Ahora,
podrías disparar, pero en lugar de la señal muscular, con la interfaz cerebro-computador. Esa podría ser una aplicación que podrían colocar aquí en su examen. ¿Qué otra aplicación podría ser interesante? Por ejemplo, como les comentaba, hacer tu propia prótesis, un exoesqueleto, por ejemplo. Diseñar tu propio exoesqueleto, 1,300 horas de contenido y en aumento, pero con que tú vayas juntando de 100 horas o 10 horas, por ejemplo, este módulo 10 horas, cada uno te da tu certificado. Este te da un certificado, este también, este también, este también. Y cuando juntas 100, se te da un diplomado enfocado a los certificados que ya obtuviste anteriormente. Por ejemplo, que quieras aprender a diseñar tu propio exoesqueleto, también, ¿no? Llegar a este tipo de exoesqueleto desde cero, literalmente desde cero. Acá, por ejemplo, se enseña desde el concepto de mecanismo, centro virtual, diseño de la mano, mecanismo del dedo, falange, y acá algunos resultados de sus compañeros. A ver qué tal les están quedando, ¿no? Aquí ya, sus compañeros están enviando sus resultados, les quedaron pues bastante bien, ¿no? Lo pueden hacer virtual o después lo pueden pasar a un elemento físico. Opcionalmente, aquí abajo también se les enseña a hacer su propio exoesqueleto. Es más, hasta utilizar elementos de bajo coste, como estos motores que cuestan menos de $1, estos motores chiquitos, y pues hacer su propio exoesqueleto de forma opcional, ¿no? Esas serían algunas aplicaciones. Otras serían como un robot gripper, por ejemplo. También les gusta mucho esta parte. O también prótesis para mascota, pero no tiene tanto implicaciones en una interfaz cerebro-computador. Este, por ejemplo, es un gripper, ¿no? Hacer este tipo de gripper y tiene esta forma porque está más enfocada a la toma de objetos con diferente morfología. Está basado en el Festo Gripper, obviamente de Festo, pero muchos alumnos querían aprender a hacer el suyo propio, ¿no? Así que vamos a ver un pequeño video de cómo funciona este gripper. Ahí van a ver cómo toma una pelota y se ajusta a la forma. Por eso tiene esas cavidades y esas líneas este gripper. Entonces también importante no solo aprender a hacer prótesis, no solo aprender a hacer diseño, sino también aprender a hacer diferentes aplicaciones en robótica. Ahí está, todo esto disponible como alumno nuestro, o si quieres aprender a hacer prótesis robóticas con engranes y demás, pues ya. Pero bueno, vamos a continuar que se nos acaba el tiempo. Y bueno, les voy a pasar ahora sí su examen. Entonces, ahí va su examen. Mucha atención. Hagan su examen con calma, no hay prisa. Ya se los envié en el chat de Zoom, ¿de acuerdo? Ahí está en el chat de Zoom. Después viene alguna otra pregunta que dice, ¿qué tipo de aplicaciones? El examen lo pueden hacer a lo largo del día, ¿de acuerdo? A lo largo del día. Una opinión, de todas maneras, mañana o el lunes puede que una de mis compañeras se contacte con ustedes para saber si su asesor, o sea, sé yo, les dio bien el evento. Algunas veces pues nos comentan que les gustó mucho, otras veces nos comentan cosas interesantes como que les gustaría que fuera en inglés. Entonces también recuerden que damos este webinar totalmente en inglés para los alumnos que nos visitan de Canadá y les cuesta trabajo seguir el evento. También lo ofrecemos con otro asesor en alemán, eso principalmente para la certificación de los alumnos que van para bolsa de trabajo hacia allá, también les piden eso. Y cambia un poco el contenido, pero en general es lo mismo. Listo. Aquí dice, tu asesor te mencionó sobre la beca del 90% de descuento, ahorita les doy información sobre ello. ¿Te gustaría que te invitemos a más webinars? Y ahí pueden escoger que sí o que no. Y selecciona algún webinar que te gustaría tomar después. Prótesis cibernéticas, diseño y construcción de prótesis biónicas, bioimpresión, biorrobótica, etc. Ahora bien, pues aquí terminó el webinar. Ya los que deseen finalizar, con todo gusto, a continuación daré información, pues más que nada ya sobre si quieres ser alumno, los costos de inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues pasemos para los que quieran estar aquí con nosotros y quieran aplicar a una beca.
Aplicar a beca es uno de los temas que nosotros ofrecemos pocas veces. La mayoría de nuestros alumnos pagan al 100%, o sea, están inscritos y pagan todo sin descuento, pero ofrecemos esto para los alumnos que tomaron este evento, dedicaron tiempo a tomar este evento y vemos mucho deseo de aprender a la tecnología, así que tómenla como un pequeño beneficio